13 años de inyectada y 10 años de haber sido operada con técnica cerrada. Solo ahora, la paciente se enteró que las técnicas cerradas empeoran el pronóstico y la calidad de vida de las pacientes. ¿Qué tal, amigos? Soy su Dr. Ríos. Estamos con una paciente de 49 años de edad que nos visita desde Miami. Hace 13 años fue inyectada con una sustancia y hace 10 años le realizaron una cirugía para retirarle la sustancia a través de liposucción con láser frío. Un doctor en Miami que no es cirujano plástico y realiza este tipo de cirugías. La paciente empezó con síntomas cada vez mayores desde hace 3 años. Solo pudo consultar ahora. Observamos en la superficie de la piel el cambio de color. No hay casi eritema, es un color pardo, más oscuro, hipercromía. Vemos unos vasos sanguíneos dilatados, venas, la piel tiene elastosis. Hay una degeneración importante en todo el glúteo, desde el polo superior hasta el pliegue glúteo inferior. Aumento de peso, aumento de volumen, elastosis, tejido donde solo se palpan granulomas y eventualmente es doloroso. La constricción que ejerce la fibrosis que se forma en toda esta área hace que empiece a aparecer circulación colateral, varices en sus miembros inferiores, y eso es solamente la punta del iceberg. Los tejidos están completamente sin tono. No hay tono en la piel, no hay tono de subcutáneo, no hay tono muscular. Tenemos que diseñar una cirugía que nos permita retirar la mayor cantidad posible de los glúteos, de las caderas y del muslo anterior. Las técnicas con cánulas producen túneles dentro del tejido graso, el tejido adiposo, el subcutáneo. Los biopolímeros, cuando rompen las esferas, van a presentar migración a través de esos túneles y frecuentemente encontramos casos como este, en el que el biopolímero de los glúteos viajó hacia la parte delantera, hacia la parte anterior, alcanzando la región inguinal, el muslo anterior y eventualmente migrando caudalmente hasta los pies. Es importante que cuando un o una paciente consulte a su médico en Colombia o en algún otro país, hable con él y entienda, tanto paciente como doctor, que las técnicas de liposucción a largo plazo van a traer consecuencias eventualmente nefastas por el gran daño que produce retirar tejido sano y dejar casi que exclusivamente tejido enfermo. Y adicionalmente la migración, que podrá ser susceptible de ser operada o no, dependiendo de los lugares donde se aloje el biopolímero después de migrar. Una recomendación más: cirugía abierta. Siempre entiendan la importancia de no exponerse a este tipo de complicaciones.